Buenas tardes, pues vamos a dar comienzo a nuestra exposición. Nuestro equipo está conformado por Esparza Nicolás, Carrillo Ingrid, yo, Jiménez Ixel y Rodríguez Salan. Nosotros a lo largo del curso pudimos aprender que la Tierra no es un lugar que se mantenga estático. En la Tierra han sucedido o la Tierra ha tenido diversas transformaciones a lo largo de toda su historia geológica. Y algunas de las consecuencias de este gran número de transformaciones justamente fue la gran cantidad de extinciones que sucedieron en ella. Nuestra exposición se trata justamente de explicar la extinción masiva del Pérmico Triásico. Entonces, pues vamos a dar comienzo. Primero que nada, consideramos importante dar una definición de qué es una extinción masiva. Y pues, de acuerdo a Guillen, a Pérez y Aguilar, en una de sus investigaciones documentales acerca de las extinciones y sus implicaciones, pues la definen como aquella donde desaparecen sin descendencia el 10% más de las especies a lo largo de un año o desaparecen más del 50% de las especies en un periodo comprendido entre 1 y 3 millones de años. Justamente las extinciones masivas le sirven a los paleontólogos para marcar el inicio y el fin de una era geológica o de distintas eras geológicas. Los mismos autores hacen una distinción en cómo se podría manifestar una extinción. La dividen entre extinción de fondo y extinción masiva. Pues digamos que la extinción de fondo se caracteriza más por ser un proceso continuo y gradual que puede ser, digamos, causada por diversas causas, como lo pueden ser pues una gran variedad de factores como los cambios ambientales, competencia con otras especies, la falta de recursos para que las especies puedan vivir de manera adecuada, ¿no? Y la extinción masiva, por otro lado, pues es un evento catastrófico, pues que marca una gran desaparición y pues que es más que nada a gran escala y tiene pues un impacto significativo dentro de la biodiversidad, ya que cambia totalmente la dinámica de la vida en la Tierra. Dentro de la literatura pues se han marcado 5 extinciones masivas más importantes. Tenemos justamente la extinción del Ordovícico silúrico, que sucedió hace 445 millones de años, caracterizada por perder cerca del 85% de las especies que ahí habitaban. La mayoría de estas especies que desaparecieron pues eran especies confinadas en el mar, debido a que pues en esta parte de la historia de la Tierra no pues no había vida terrestre. Entonces todos los animales que se extinguieron eran marinos. Tenemos la extinción del Devónico, que sucedió hace 375 millones de años. Desaparecieron cerca del 75 al 80% de sus especies. Se cree que fue por un exceso de radiación UVB. Es una de las hipótesis de esta gran extinción. Tenemos la extinción del Pérmico Triásico. Solo puedo decir que pues es la que vamos a explicar más a profundidad. Y sucedió hace 251 millones de años, o un aproximado, ¿no? Tenemos la extinción del Triásico Jurásico, que sucedió hace 200 millones de años. Esta, digamos, permitió justamente, o el hecho de que pues hubiera una desaparición de especies en esta época, pues le permitió justamente a los dinosaurios dominar gran parte de la Tierra, ¿no? Entonces, después, posteriormente, tenemos a la extinción del Cretácico Paleógeno, que sucedió hace 66 millones de años, y pues este es justamente donde ahora desaparecen los dinosaurios. Yo creo que es una de las más conocidas o más recordadas, porque pues sabemos que los dinosaurios pues son criaturas, son especies bastante conocidas y bastante admiradas por muchas personas. Entonces también pues creo que es muy, muy recordado también por el hecho de que una de las hipótesis sobre esta extinción es justamente que fue causada por un meteorito que cayó al sur de México. Entonces pues a manera, digamos, de mención rápida, esas son las extinciones que han sucedido a lo largo de la vida de la Tierra. Y pues bien, ahora les cedo la palabra a mis compañeros. La vida antes de la extinción. La vida marina durante la fauna del Pérmico fue similar al devónico y carbonífero, a excepción de varios grupos de organismos oceánicos que murieron en la extinción masiva devónica. El período Pérmico rebosaba de vida en el océano
Los trilobites, acompañados de muchos otros invertebrados marinos, abundaban desde hacía milenios en la tierra. Los bosques y los pantanos albergaban una multitud de plantas, hongos e insectos. De esta época son algunos célebres los fósiles de los mesosaurios y de Metrodon, que de este último pertenece al linaje de los sinápsidos, que son reptiles mamíferoides. Los depósitos marinos de fauna del Pérmico son ricos en fósiles de branquiópodos, enquidermos y moluscos. En los medios de agua dulce de la fauna del Pérmico existían peces de aletas radiadas y tiburones que no se conocen aún en los medios actuales, por lo que resulta una problemática en su clasificación. Los moluscos bivalvos de la fauna del Pérmico llegaron a ser también importantes en ambientes dulceoceánicos, pero probablemente el animal más destacado de este medio fue el reptil Mesiosaurus. Los insectos comenzaban a jugar un papel importante a nivel ecológico, ya que han abordado en el Pérmico superior hace más de 250 millones de años aparecieron los primeros cerópodos, que es un grupo dominante en la actualidad. La innovación evolutiva más espectacular de algunos anfibios fue el huevo cledoico, es decir, cerrado, que los convirtió en reptiles y liberó de su dependencia acuática para la reproducción, permitiéndoles explorar las riquezas interiores de la tierra, lejos de los mares, lagos y ríos donde se habían originado sus ancestros. Los reptiles, a diferencia de los anfibios, no ponen huevos en el agua. El lazo reproductivo que les unía a sus ancestros, los peces, quedan así definitivamente cortado. La estructura más probable de ser un huevo de reptil es la fauna del Pérmico inferior, pero se supone que el huevo amniota apareció en el Carbonífero. La fauna terrestre de principios del Pérmico estaba dominada por anfibios y pelicosaurios, primeros reptiles mamíferoides. En el Pérmico medio dominaban los primitivos terápsidos como los dinocéfalos y al final del Pérmico los terápsidos más avanzados como los ongorodois y los disidontes. Hacia el final del Pérmico aparecieron los primeros sinosodontes que pasarían a convertirse en mamíferos durante el Triásico. Otro grupo de terópodos son los termocéfalos, como los broisaurios, que surgieron en el Pérmico medio. En esta época los anopsidos llegaron al pico en forma de masivos pterosaurios, así como los pequeños grupos de reptiles similares a lagartos. Un grupo de pequeños reptiles, los diápsodos, comenzaron a abundar. Estos fueron los antepasados de los reptiles más modernos y los arcuarios. A finales de la fauna del Pérmico surgieron los primeros arcosaurios, un grupo que daría lugar a los cocodrilos, pterosaurios o dinosaurios en el periodo siguiente. En resumen, el periodo del Pérmico vio el desarrollo de la fauna del planeta terrestre y la aparición de los primeros grandes herbívoros y carnívoros. No hubo vertebrados aéreos en este periodo. Bueno, hola compañeros. Bueno, yo soy Nicolás Benes Esparza y yo les voy a presentar el día de hoy sobre cómo y por qué sucedió esta extinción masiva, porque yo creo que ustedes ya previamente con mis compañeros vieron que esta extinción fue totalmente masiva, fue fatal, fue
fenomenal incluso, o sea, fue totalmente totalitaria, podría decirlo así. Ajá. Entonces ustedes, por todo lo que ya han escuchado, se preguntarán, bueno, ¿y por qué fue? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió, no? Para que sucediera todo esto, toda la extinción. Bueno, entonces, pues yo les voy a presentar justamente el por qué y cómo sucedió esto, ¿no? Entonces, cabe recalcar un poco más de que esta extinción en el Pérmico Triásico sucedió hace aproximadamente 251 millones de años y 252 millones de años. 4 me parece años, millones de años, ¿no? Entonces, entre 251 y 252 millones de años aproximadamente. Ahora, cabe recalcar antes de empezar que, bueno, no recalcar, más bien, cabe decir que esto que les voy a presentar son teorías, son puras teorías porque como tal no podemos o no tenemos tanta evidencia, no tenemos algo tanto que apunte a que esto fue así para decir que esto es así, o sea, no, nada más son teorías, hipótesis, de científicos, de paleontólogos, de geólogos, etcétera, etcétera, que han estudiado la Tierra, han estudiado evidencias, han estudiado a las especies, han estudiado todo para determinar o una teoría y poner una hipótesis. Entonces, en los últimos años se han expuesto una serie de evidencias en relación a los sucesos de este gran acontecimiento, lo que les comentaba. O sea, han existido muchas propuestas con ciertas evidencias que apuntan a este gran acontecimiento. Entonces, los principales sucesos de los que se analizó la evidencia constituyen la intensa actividad volcánica, los cambios radicales en el clima y una gran pérdida de la biodiversidad. Estos fueron los principales sucesos de los que se analizó la evidencia que presentaron estos científicos. Y estos científicos fueron Saunders en 2009 con colaboradores y Burgess y Bowring en 2015. Entonces, estos científicos presentaron evidencia de que la extinción masiva se dio por la actividad volcánica. Ellos presentaron que la extinción se presentó por la actividad volcánica y en esos momentos existía una cadena volcánica totalmente en la Tierra. O sea, entonces, como existía esa cadena montañosa, el planeta estaba tan caliente porque las expulsiones eran paulatinas, eran repetitivas, eran constantes, una tras otra. Entonces, esto también expulsaba también gases de efecto invernadero, dióxido de azufre y dióxido de carbono, CO2. Al expulsar todo este constante material en que esto provocaba la extinción, sí, podría decirse de oxígeno. O sea, ya no había oxígeno porque se lo echaba el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, etcétera. O sea, demasiados demasiados gases de efecto invernadero eran los que no dejaban que existiera la presencia de oxígeno. También ocasionó la anorexia
oceánica. Entonces, si no existe oxígeno, no hay vida, no existen. Entonces, hubo una gran pérdida de la biodiversidad. También cabe recalcar que una de las cosas que se presentó como evidencia de la extinción masiva de estas especies, más del 90% de las especies terrestres y más del 70% de las especies marinas, fue por el continente Pangea, que justamente en ese momento se había formado. Entonces, esto fue clave para los cambios climáticos a mediados y finales del Pérmico. Bueno, dicho esto, otro acontecimiento importante durante estas dos edades fue la acumulación masiva de evaporitas por todo el globo terráqueo, concentrándose en el hemisferio norte. Esta acumulación masiva de evaporitas, pues también fatal para toda la flora y fauna. La vida después de la extinción. Hace 250 millones de años aproximadamente, más del 90% de todas las especies de la Tierra se extinguieron. El que el planeta hubiera sufrido una serie de extinciones masivas significó una gran pérdida de flora y fauna. Sin embargo, permitió que las especies que sobrevivieron de esa extinción tuvieran un gran cambio evolutivo. El surgimiento de reptiles como los dinosaurios es probablemente el resultado directo de esas especies. Florecen en los nichos ecológicos, dejando por el evento de la extinción final del Pérmico. En 2013, un estudio realizado por Proceedings of Royal Society B estudió los restos fósiles de los anodontos. Se trata del linaje de los terápsidos, reptiles que se creen que se descienden de los mamíferos de gran tamaño y herbívoros en su mayoría que lograron sobrevivir a la extinción del Pérmico. No obstante, y pese a que llevaron a ser muy abundantes en amplias zonas del planeta, también terminaron por desaparecer al finales del Triásico, millones de años después de aquel evento catastrófico. Los fósiles de anodontos, dicen los paleontólogos, son ideales para realizar investigaciones sobre la evolución de especies, pues son abundantes, muy diversos y han sido estudiados. El mejor registro fósil de anodontos procede de los depósitos de Karo en Sudáfrica, donde se han encontrado unas 1500 especies de anodontos, desde huesos aislados a esqueletos completos. También fueron abundantes en algunas zonas de Brasil, Tanzania y Zambia, aunque han encontrado los fósiles de las criaturas en todos los continentes, explica el paleontólogo Kenneth Agrich, investigador del Museo de Historia Natural de Chicago. Hasta ahora, trabajos realizados sobre el tema sugieren que las extinciones masivas ofrecían nuevas oportunidades y ventajas a los seres vivos que lograban sobrevivir, y que la pérdida de muchas especies en sus comunidades le permitiendo desarrollar nuevos estilos de vida y evolucionar anatómicamente para ocupar los papeles que habían quedado vacantes en la desaparición. Sin embargo, según sostiene un nuevo trabajo, no todos los supervivientes responden a las mismas formas y algunos no fueron capaces de sacar provecho de las oportunidades que se les presentaban tras la extinción. Marcelo Ruta, investigador de la Universidad de Lincoln, y su equipo afirman que en la anatomía de los anodontos no se produjeron muchos cambios, mientras el número de especies volvía a aumentar durante el periodo de recuperación. Los registros fósiles disponibles han permitido a los paleontólogos determinar cómo
evolucionó el número de especies en los anodontos, aumentó durante el Pérmico, disminuyó de forma drástica durante la extinción masiva que se produjo al final de este periodo, volvió a aumentar durante el Triásico Medio, hace 240 millones de años aproximadamente, hasta que terminó por extinguirse al final del Triásico. Pese a ello, se sostiene este estudio la variedad de rasgos anatómicos que han encontrado en los ejemplares desenterrados, su diversidad anatómica y su disponibilidad morfológica fue disminuyendo de manera constante, incluso en el periodo intermedio posterior a la extinción masiva, cuando debía haber grandes extinciones de espacio ecológico vacías. No surgió los anodontos ninguna nueva característica anatómica fundamental. Esto sugiere que el cuello de botella evolutivo que se refiere durante la extinción limitó su evolución durante el periodo de recuperación, señala Marcelo Ruta en la nota. Según recuerda el científico, se suele considerar a los grupos organismos que sobreviven a una extinción masiva por un periodo evolutivo de cuello de botella, es decir, que la población se vuelve más homogénea y hay poca diversidad. El proceso sería análogo. El cuello de botella genético puede ocurrir en una población en la que muchos de sus miembros han muerto. En ocasiones señala la posición de un nuevo proceso evolutivo del grupo, pero en otras lo contiene. Se puede distinguir tres categorías de organismos en el registro de fauna tirásica: supervivientes de la extinción del Pérmico Tirásico, nuevos grupos de florecimiento brevemente y nuevos grupos de continuaron adelantando para dominar el mundo mesozoico. La fauna del Tirásica terrestre. Los registros fósiles tirásicos se han encontrado en varias regiones en la cuenca de Karo de Sudáfrica, Rusia, cerca de los montes Urales de Isorinovo, San Juan, Argentina, en el bosque petrificado de Arizona, etc. Todos estos registros cuentan la misma historia. La mayor de los dinosaurios aparecieron a finales del Triásico. Entre ellos destacaban los terópodos y los pro- proso- proso- prosaurópodos. En ausencia de la competencia y de nichos ecológicos vacíos, los primeros dinosaurios colonizaron rápidamente la Tierra. Cabe destacar protonarios y brachiosauриos. La fauna del Triásico aérea. En el Triásico superior, varios reptiles pequeños con alas hacían breves vuelos de árbol en árbol. Dichas alas carecían de plumas y surgían de las patas delanteras y traseras. Entre otros destacaba el esterosaurio, un reptil volador prehistórico no clasificado como dinosaurio, de sangre caliente, cabeza grande, cuerpo pequeño y alas largas y estrechamente terminadas en 4 garras diminutas. A diferencia de sus predecesores, los brontosaurios ya eran capaces a finales del Triásico de realizar vuelos de cierta duración cubriendo distancias inusuales hasta el momento. Los brontosaurios fósiles son los más comunes y han sido hallados centenares de especímenes pertenecientes a 8 géneros distintos. Mientras tanto, la fauna del Triásico acuática. Son los grupos más comunes del Triásico inferior, son los moluscos. Los ammonoides experimentaron una recuperación espectacular después de su casi total aniquilación del Pérmico. Solo los géneros sobrevivieron. En el Triásico, los ammonoides superaban el
el centenar de géneros. Los otros grupos oceánicos fueron más lentos en recuperarse, pero en el Triásico superior los mares ya tenían una cierta diversidad. Del grupo de reptiles se destacaban el notosaurio, dientes afilados, 4 metros de longitud, cabeza pequeña y alargada y aletas parecidas a los patos, el procodonte, el istirosaurio, etc. Estas especímenes, adaptadas al medio acuático, se alimentaban de peces, moluscos, etc. Los notosaurios del Triásico inferior eran próximos a los procodontos y parece que fueron los primeros reptiles en invadir el reino del océano. Eran hidrodinámicos con un largo cuello y 4 extremidades en forma de paleta. Dentro de las evidencias que se tienen de acerca de la extinción del Pérmico Triásico, de las pocas que hay, se encuentran las trampas siberianas, ubicadas en Siberia, Rusia. Estas trampas siberianas son grandes extensiones de roca ígnea, producto de erupciones volcánicas, que de acuerdo con estudios de isótopos estables, coinciden con la extinción del Pérmico Triásico. Estas grandes extensiones de roca están compuestas, como ya se había dicho, principalmente de roca ígnea producto de volcanes, tales como son el toba y el más importante en este caso, para demostrar esa extinción, sería la roca basáltica. Esta roca basáltica no fue expulsada del cono como usualmente se piensa, sino que brota a partir de fisuras en la tierra, dando como resultado grandes columnas como son las que se observan en la imagen. Otra evidencia de esta extinción masiva son los depósitos de carbón que quedaron producto de dicha extinción. Estos depósitos se encuentran principalmente en China, India, entre otros países asiáticos, siendo sus principales fuentes de carbón. Bien, con esto damos por concluida nuestra exposición. Solo queda agradecer la atención prestada y pues que pasen muy buena tarde.